Este mensaje fue predicado el día 7 de junio del año 2026 por el hermano Ray Cormier y se titula La puerta estrecha. We're wired for sound. Maybe we'll all stand again. Si podemos ponernos de pie una vez más. Heavenly Father, we thank you once again for your great love and mercy, Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu grande amor y misericordia, your faithfulness to us. por tu fidelidad para con nosotros. Heavenly Father, once again, as we look into the Word of God, we pray Y una vez más, Señor, ahora que vamos a entrar en la palabra de Dios, te you pedimos would move upon it to que tú te muevas sobre ella, our understanding. que nos traigas el May entendimiento it be timely, may it be accurate, para que sea certera, according to the Scriptures. We que lo que aquí se diga sea certero, basado en las escrituras. commit this time to you, asking you to use it. Te encomiendo este tiempo en tus manos, te pido que lo uses. In the name of Jesus Christ, we pray. Oro y te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. And it was good to be in the house of the Lord. Es bueno estar en la casa del Señor. We all need refreshed from time to time. Todos necesitamos esa frescura cada cierto The tiempo. Lord is always good. El Señor siempre es bueno. I'm going to title this The Straight Gate. Voy a titular este Straight mensaje Gate. La puerta estrecha. And just in the natural, you don't hear that expression. Y yo sé que en lo natural usted no escucha esa expresión We can say muy seguido. the left gate, the right gate, Podemos decir la puerta de la derecha, la puerta de la izquierda, the low gate, the high gate, la puerta de abajo, la puerta de arriba, the south gate, the north gate, la puerta del sur, la del norte, whatever. o donde quiera que esté. But you never hear the expression the straight gate. Yo creo que ya no se escucha mucho esa expresión, la puerta estrecha. So we'll title that The Straight Gate. Y ese es el título que le quiero dar a este mensaje el día de hoy, la puerta estrecha. There's kind of different ways I can go at this. Hay diferentes maneras en que pudiera presentar esto. I'll just quote one scripture because it has gate in it. Solamente voy a dar una escritura y eso es porque tiene la palabra puerta en el párrafo. Jesus said, "Upon this rock Jesús dijo, y sobre esta I roca will build my church, edificaré mi iglesia, and the gates of hell y las puertas del infierno will not prevail against it." no prevalecerán en contra de ella. So, if we understand what the gates of hell are, Si entendemos realmente lo que son las puertas del infierno, we'll probably understand what the straight gate is. yo creo que entonces entenderemos lo que significa la puerta estrecha. So, the gates of hell are in opposition or competition to Podemos decir que las puertas del infierno están oponiéndose o tratando de competir the straight gate, en contra de la puerta estrecha. if I may say that. Pudiéramos ponerlo de esa manera. God has done some wonderful things in Laodicea. Dios ha hecho cosas maravillosas en esta edad de la Odisea. We just can't take parts of it, set it aside, Y no podemos tomar simplemente algunas partes de esa edad y hacerlas a un lado, because it's all connected. porque todas ellas están conectadas. You can't take the ministry of Brother Branham Usted no puede tomar el ministerio del hermano Branham, and set it aside hacerlo a un lado and end up with a scriptural
product. y creer que usted va a tener un producto escritural. It's not even possible that that would happen. Ni siquiera es posible hacer tal cosa, Because God has a way of doing things, porque Dios tiene una manera de hacer las cosas and the scripture is already recording it that way. Las escrituras ya quedaron grabadas de esa manera. Just as a place to start, Y simplemente como un punto de comienzo, Matthew chapter 7. quiero que vayamos a Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7. Mateo 7. And this is very simple things. Ahora estas son cosas muy simples. I remember when I first, God first started dealing with my life, Yo recuerdo al principio cuando Dios comenzaba a lidiar con mi vida. these simple scriptures I hung on to. Estas fueron algunas de esas escrituras simples a las cuales yo me aferraba. Because in my mind, I always thought maybe nobody on the planet is telling the truth, but Yo en mi mente pensaba, quizás en este planeta no hay nadie que realmente esté diciendo la verdad. this guy called Jesus is telling the truth. Pero parece que este hombre Jesús sí nos está diciendo la verdad. That was kind of anchored even as when Eso fue algo que se ancló en mi vida. I was living in the world. Inclusive cuando yo vivía en el mundo. I knew I could trust the words of Jesus Christ. Yo por alguna razón sabía que yo podía confiar en las palabras que Jesús había hablado. And those simple things that he said Y esas cosas simples que él dijo when I started out, I al principio cuando yo comencé, hung on to. And yo me aferraba a ellas. it doesn't mean that your life just did a fantastic thing. Ahora eso no significa que su vida simplemente comenzó a ser maravillosa. It just meant that you were moving in a certain direction. Simplemente estoy diciendo que usted comenzó a moverse en la dirección correcta cuando aceptó esas palabras. And in hindsight, En retrospectiva, I can see that I was moving in the will of God. yo ahora puedo ver que comencé a moverme dentro de la voluntad de Dios. And when it's all happening, Y cuando todo esto está you're ocurriendo, wondering, usted a veces se pregunta, there's a certain amount of, is it just me? hay cierto nivel de duda y usted dice, bueno, ¿seré acaso yo? Simplemente me estoy imaginando esto. You know, am I just getting religious? ¿O me estoy convirtiendo simplemente en una persona religiosa? But in hindsight, you can look back and say, Pero en retrospectiva usted puede voltear atrás y decir, that is the plan of God. allí ese era el plan de Dios. And if I may say, it is the straight gate. Y ahí es donde yo quiero decirles, eso es a lo que me refiero con la puerta estrecha. To where I want to go. Eso es al punto al que quiero llegar. Matthew 7, Mateo 7, verse 7. versículo 7. Ask, and it shall be given you. Dice, pedid y se os dará. Seek, and ye shall find. Buscad y hallaréis. Knock, and it shall be opened Llamad y se os abrirá. unto you. Those are true words. Esas son verdaderas palabras. And if I may say, when I started on this journey, Y déjeme le digo, cuando yo comencé en esta jornada, I hung on to them words. yo me aferré a esas palabras. And again, I want to say, it doesn't mean that a big bright light come on in 24 hours. Y yo no estoy diciendo que una gran luz brillante vino ante mí 24 horas después de recibir esto. But over time, as my heart was being drawn, Pero conforme el tiempo avanzó, conforme mi corazón estaba siendo atraído in the direction of the will of God, hacia la dirección de la voluntad de Dios, I could see how things were developing.
ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta de qué manera se estaban desarrollando las cosas. Hindsight is great. La retrospectiva es algo grandioso. Now, the next verse, Ahora, el siguiente versículo it's amazing. es sorprendente. Jesus said, everyone, Dice, porque todo aquel that asketh receiveth. que pide, recibe. Is he referring to some, I would like a Cadillac. ¿Acaso él se estaba recibiendo por ejemplo, a mí me gustaría un Cadillac? I would like $1 million home. O me gustaría una casa de $1,000,000. Simplemente son ejemplos. He's not referring to that. Él no se estaba refiriendo a eso. Everyone that asketh receiveth. Dice, todo el que pide, recibe. So there is a will of God that you're asking for. Entonces existe una voluntad de Dios, la cual usted está pidiendo recibir. And there's something inside of you that's asking. Y hay algo dentro de usted que está pidiendo, preguntando, For the will of God. tratando de recibir esa voluntad de Dios. So everyone that asketh, or everyone that asketh, receiveth. Entonces ahí dice, todo aquel que pide, recibe. I can say, and you can say, Usted y yo podemos decir, I have received. yo lo he recibido. And again, it's not a big, bright, shining light. Y se lo repito, no es como que usted recibió una gran luz brillante, But I have received pero lo hemos recibido. a portion of the will and the plan of God Hemos recibido una porción del plan y de la voluntad de Dios in the respective time that I was in. en el respectivo tiempo en el que nos encontrábamos. Because that's what the scripture says. Porque eso es lo que dicen las Escrituras. Everyone that asketh, receiveth. Porque todo aquel que pide, recibe. There's two elements of people that the scripture deals with. Hay dos elementos de personas con los cuales la palabra de Dios trata o nos habla de ellas. It's the evil and the good. Son los buenos y los malos. This scripture doesn't apply to the evil. Esta escritura aquí no aplica a los malos. It only applies, I'm just using Bible language. Solo aplica y recuerde, solo estoy usando el lenguaje de la Biblia. Jesus said, a good man out of the good treasure of his heart Jesús dijo, un hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. bringeth forth that which is good. An evil man out of the evil treasure of his heart Un hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. bringeth forth that which is evil. So there's two elements that God is dealing with. Entonces hay dos elementos con los cuales Dios está lidiando. So for everyone that asketh, receiveth. Porque todo el que pide, recibe. He that seeketh, findeth. Y el que busca, halla. Do we feel comfortable with that? ¿Nos sentimos a gusto con esa declaración? Are we still searching for something that's really not there? ¿Aún estamos tratando de encontrar algo que no está ahí? He that asketh, receiveth. Dice, el que pide, recibe. He that seeketh, he's not Y el que busca, halla. leaving anybody out. ¿Ve? Él no está haciendo a un lado a nadie aquí, no los está dejando fuera. Everyone Dice todo that seeketh, el que busca, findeth, halla. and to him that knocketh, it shall be opened. Y al que llama, se le abrirá. That is a positive promise Esa es una promesa positiva, to the true believer dada para el verdadero creyente, that the scripture points to, not just al cual las escrituras apuntan. the religious element that's
No me estoy refiriendo solamente a un elemento religioso curious. o simplemente a aquellos que son curiosos. Lots of people are curious. What's Muchas personas son curiosas. going on there? Oh, ¿qué está pasando ahí? But there's no real hunger or no real drive. Eso no significa que ellos tienen una verdadera hambre o que tienen un deseo genuino For the will and for the plan of God. de hacer la voluntad y cumplir el plan de Dios. Let's just read that. Vamos a leer ahí un poco más. Or what man is there of you when his son asketh bread, will he give him a stone? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? And Jesus is putting that on very simple terms. Jesús está poniendo esto en términos muy simples. No one wants their child to have something that will hurt them. Nadie quiere que su hijo tenga algo que los vaya a lastimar. Everyone wants the best for their child Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, within knowledge and how things are. Me refiero a conocimiento y de la manera en que son ciertas cosas. What man is there that of you whom his son asks bread, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? If ye then, Pues si vosotros, being evil, siendo malos, know how to give good gifts unto your children, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, how much more shall your Father which is in heaven give good things ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? to them that ask him? Them good things is not material. It's not a social standing. Esas cosas buenas no se está refiriendo a algo material o a tener una buena posición social. Good things is concerning the will and the plan of God. Esas cosas buenas se están refiriendo al plan y a la voluntad de Dios. That's what those good things are. A eso se refiere con cosas buenas. And the will and the plan of God is ongoing. Y la voluntad de Dios y el plan de Dios es algo que siempre está avanzando. It's progressing. Está, progresando, avanzando. It's moving the body of Christ in a certain direction. Siempre está moviendo al cuerpo de Cristo hacia cierta dirección. And Jesus said, God will give you good things. Y Dios está diciendo, eso te va a traer cosas buenas. Like Rena said, you can't fail for winning. Como la hermana Rena dice, usted no puede fallar al ganar. Usted no puede fallar al ganar. Okay. Muy bien. Therefore, all things whatsoever ye would that men should do unto you, do even to them, for this is the law and the prophets. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. And this is where I got my title. Y aquí está la parte donde, de donde escogí este tema. Enter ye in at the strait gate. Entrad por la puerta estrecha. Enter ye in. That's a command. Ese es un mandamiento. That's not a, it would be better if you did that. No le está sugiriendo o le está diciendo, oh, estaría bien, te iría bien si entraras por esa puerta. That is a command. No, ahí está dándonos un mandamiento. Enter ye in at the strait gate. Entrad por la puerta estrecha. And if I may say up front, Y déjenme les soy honesto desde este momento. the strait gate Esa puerta estrecha is the revelation of the will of God es la revelación de la voluntad de Dios in our time. en nuestro tiempo. It incorporates the past, of course, Y sí, eso también conlleva
lo que ha ocurrido en el pasado. But the straight gate is the revelation of the will of God Pero esa puerta estrecha se está refiriendo a la voluntad de Dios that's on ground que está sobre la tierra el día de hoy, in our time. en nuestro That's tiempo. what the straight gate is. Esa es la puerta estrecha. And I'll try to get my mind around that. Voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Broad is the way that leadeth to destruction, and many there be that go in thereat. Dice, espacioso es el camino. No, perdón. Ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. And for the sake of what I am saying, that broad way, he's referring to the religious way. Y ese camino ancho del que está hablando ahí se está refiriendo al mundo religioso. He's not referring to the way of the world. Él no se está refiriendo a la manera en que el mundo hace las cosas, The way of the unbeliever, o la manera en que un incrédulo se comporta. his destiny is, he probably knows what it is. Y yo creo que inclusive ellos mismos saben cuál es el destino que les espera al seguir en ese camino. But broad is the way that leadeth to destruction, and many there be that go in thereat. Because Dice, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Versículo 14. Because ¿Por qué? straight is the gate and narrow is the way. Estrecha es la puerta y angosto el camino. And if I may say at this point, there can only be one straight gate. Y déjeme le digo algo en este momento. Solo puede existir un camino, una puerta estrecha. No hay otra. There is not a multiple straight gates. No hay una multitud de puertas estrechas. There is only one straight gate, Solamente hay una puerta estrecha, which is the revelation of the will of God la cual es la revelación de la voluntad de Dios in your time. That's para su tiempo. what the straight gate is. Eso es la puerta estrecha. And the whole body of Christ Y todo el cuerpo de Cristo worldwide alrededor del mundo should be looking at that straight gate, debe de estar mirando a esa puerta the estrecha. will of God, as it Debe de estar poniendo atención a la voluntad de Dios, moves the body forward. porque eso es lo que hace que el cuerpo de Cristo avance. Because straight is the gate and Porque estrecha es la puerta narrow is the way which leadeth unto life, y angosto el camino que lleva a la vida. and few Y pocos there be that find it. son los que la hallan. Few Pocos, dice pocos. there be that find it. Aquellos son los que la hallan. So Entonces, Jesus just said how simple it is. Jesús no lo dijo. ¿Qué tan simple esto es? Jesus said, ask, seek, and knock, and it will be given. Jesús dijo, buscad, llamad y os será dado. Well, why is there just few? Pero entonces, si es así de simple, ¿por qué dice la Biblia que son pocos? If it's that simple, Si es así de simple, if it's that straightforward, why is it just a few? si es algo así tan directo, ¿por qué solamente unos pocos la hallan? And that's another subject in itself. Ahora, ese es un tema que podemos hablar por sí solo. So the straight gate, Pero esta puerta estrecha, again, it is the revelation of the will of God, se lo repito una vez más, es la revelación de cuál es la voluntad de Dios, the word of God de cuál es su palabra, that's on ground esa palabra que está aquí sobre la in the tierra respective time. en su respectivo That's tiempo. what it is. Eso es lo que es. Ye shall know them. No, verse 15. Beware of false
prophets. Versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Jesus just got done telling us all these good things Jesús acababa de mencionar todas estas cosas buenas, to ask, seek, and knock, diciéndonos, buscad, pedid, tocad y se os abrirá, and it would be given. y os será dado. Then he turns right around Y luego él da un giro de 180 grados and says, beware of false prophets. y nos dice, guardaos de los falsos profetas. So, beware of false prophets Guardaos de los falsos profetas, in this movement, inclusive aquellos que están dentro de este movimiento. not somewhere else, Porque no estamos hablando de otros movimientos allá afuera, in this movement. aquellos que están dentro de este movimiento. Because if I can get my mind around how I'm looking at this, Si yo puedo hacer un mejor trabajo tratando de explicar de qué se trata esto, there's only one straight gate. yo entiendo que solamente existe una puerta estrecha, Which come to you in sheep's clothing. dice de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. How would you know him? If he's in sheep's clothing, if he's pretending to be a Christian, ¿Cómo sabrá usted si esas personas, esos falsos profetas, se le están presentando a usted vestidos de ovejas? Se supone que ellos son cristianos genuinos. how would you know? Entonces, ¿de qué manera usted sabe si él es un falso o no? Jesus just got done telling us, beware. Jesús acaba de decirnos, guardaos, tener cuidado. Well, how am I supposed to know? Bueno, Señor, ¿cómo se supone que yo voy a saber? Again, it's totally simple. Y se lo voy a volver a repetir, esto es algo tan simple. Come to you in sheep's clothing. Dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Nobody on the street, organized crime, the worldly element, Nadie allá en la calle, me refiero al crimen organizado o personas mundanas, is not going to fool the bride. ninguna de esas personas van a poder engañar a la novia. And the scripture says it's not possible La Biblia dice, no es posible, that the elect should be deceived. no es posible que los elegidos sean engañados. So there is that element of people Entonces existe ese elemento de that's personas going to move in the will and in the plan of God. que se van a mover dentro del plan y de la voluntad de Dios. Come to you in sheep's clothing, but inwardly Dice que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. they are ravening wolves. That's very strong language. Ese es un lenguaje bastante fuerte. Again, I'll go back. Jesus just got done telling you, everything's wonderful. Y voy a regresar a lo que le había dicho. Jesús acababa de decirnos, todo está maravilloso. Nos dio unas buenas palabras. Ask, seek, knock, Él dijo, buscad, pedid, tocar, and it'll be given. y os será dado. Then he turns around Y luego él da un giro and says, beware of false prophets. y comienza a decir ahora, guardaos de los falsos profetas. Not out in the world, No se estaba refiriendo a aquellos que están en el mundo. in the citizenship of the body of Christ. Él se estaba refiriendo a aquellos que estaban allí entre el cuerpo de Cristo. Okay. Muy bien. If that is true, how am I going to know? Si eso es verdad, entonces ¿de qué manera yo voy a saber? And it's a question we have to ask ourselves. Ahora esa es una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos. If that is true, Si eso es verdad, that
they pretend to be Christians, que estas personas pretenden ser cristianos, but inwardly they're ravening wolves. pero por dentro son lobos There rapaces. must be a way Entonces debe de existir alguna that manera I can stay clear of them guys. para que yo me dé cuenta y pueda alejarme de esas personas. And Jesus said, Y Jesús dijo, "You shall know them by their fruits." ustedes los van a conocer por los frutos que ellos den. Fruits. Frutos. He just got done saying they're in sheep's clothing. Él acababa de decir que estas personas están vestidas con vestimentas de ovejas. So if it's just something you can look at, Si simplemente es algo que usted pudiera enfocarse o poner atención, visibly or socially, digamos que usted los pudiera ver visiblemente o sociablemente, he said, "You shall know them by their fruits." dice, y por sus frutos los conoceréis. And we've been saying the last few months, Hemos dicho en estos últimos meses, fruit is your representation of the will of God. el fruto es la representación que usted tiene de la voluntad de Dios, The word of God de su palabra, that's on ground que ha venido aquí a la tierra in your time. en su día, en su tiempo donde usted está viviendo. If you can't defend that, Si usted no es capaz de defender esa verdad, if you can't support that, si usted no puede apoyar esa verdad, if you can't speak that, si usted no puede hablar esa verdad, you're not looking at the straight gate. entonces usted no está viendo la puerta estrecha, It's not possible. porque no es posible. The straight gate is the will of God, how it's manifested. Esa puerta estrecha es la voluntad de Dios, de la manera que Dios decide manifestarla. We'll know them by their fruits. ¿Ves? La Biblia dice que los conoceremos por sus frutos. What is the straight gate today? ¿Cuál es esa puerta estrecha el día de hoy? It's the revelation of this third watch. Es la revelación de esta tercera vigilia. That's the straight gate. Esa es la puerta estrecha. Those that are false are those who will not support, Y aquellos que no apoyan, expand, that falls into the negative category. There's el expandir esa palabra de Dios, entonces ellos caen en esa categoría negativa. there's just two categories. Porque recuerde, solo existen dos categorías. Either you in the will and the plan of God, the straight gate, Ya sea que usted se encuentre dentro del plan y de la voluntad de Dios, que usted haya encontrado esa puerta estrecha, or you're opposing it. o simplemente usted está opuesto a eso. And those who oppose it, Y aquellos que se oponen, according to the scripture, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, are pretending to be Christians. ellos solamente están pretendiendo ser cristianos. They're in sheep's clothing. Ellos están vestidos, son lobos vestidos de ovejas. So it's when I put it all like that, Si yo lo explico todo esto de esta manera, it's pretty serious. para mí esto es algo bastante serio. My soul is not in jeopardy, Yo sé que mi alma no está en peligro, neither is yours. ni tampoco la de usted. It's not. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? so, every good tree Así, todo buen árbol da buenos frutos. bringeth forth good fruit. But Todo buen árbol da buenos frutos.
A corrupt tree bringeth forth evil fruit. Pero el árbol malo da frutos malos. En inglés dice el árbol malvado da frutos malvados. That is so plain. Eso es algo tan plano y simple. There is not another category in there. No hay otra categoría aparte de esos dos. There's two categories. Solamente hay dos categorías. The will and the plan of God, the straight gate, La puerta estrecha, que son el plan y la voluntad de Dios, and those who oppose it. y aquellos que se oponen. And it's just that simple. Es algo tan simple. According to the scriptures, De acorde a las escrituras, it's that simple. es así de simple. And we've looked at this different times. Y ya hemos hablado en algunas ocasiones de esto. A good tree cannot bring forth Dice, un árbol bueno, evil fruit. no puede el buen árbol dar malos frutos. And you can bring that all the way of your Christian experience. Usted puede aplicar eso a toda su vivir cristiano. Can you go back on the revelation of the Godhead? ¿Podría usted dejar de creer la revelación de la deidad de Dios, que Él es un solo Dios, no Can tres? you go back on the revelation of Jesus' name baptism? ¿Podría usted dejar de creer en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo? Can you go back on anything? ¿Podría usted dejar de creer en algunas de estas verdades? Once that revelation grips your soul, Una vez que esa revelación atrapa su corazón and you see how it fits and works, y usted comienza a entender cómo aplica todo eso y dónde encaja, you cannot bear anything false again. usted ya después de recibir alguna revelación, usted no puede comenzar a creer algo falso. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de The decir? bride will not contradict the will and the plan of God. It's La novia nunca podrá ni contradecirá el plan y nunca va a contradecir, perdón, el plan y la voluntad de not Dios. possible that No es she posible do that, que tal cosa ocurra. or she's not the bride. Y si ella lo hace, entonces ella no es la novia. Either it's the positive or the negative. ¿Ve? Ella es parte de lo positivo o parte de lo negativo. Isn't that what the scripture says? ¿Que acaso no es eso lo que nos dicen las escrituras? A good tree cannot. I Dice, no puede el buen árbol. believe I'm a good tree. Yo creo que soy un buen árbol. And when I look back over 50 some years, Y cuando yo miro al pasado, por los últimos 50 y tantos años, I can see the will and the plan of God. yo puedo darme cuenta de que el plan y la voluntad de Dios han estado ahí. Not in a big bright light overnight, Como le digo, esto no me vino con una gran luz brillante, but over time, pero conforme el tiempo ha avanzado, the will and the plan of God. I will not, ese plan y esa voluntad de Dios, you will not usted y yo contradict no podemos contradecir the will and the plan of God. al plan y a la voluntad de Dios. Jesus said you can't. Jesús acaba de decir aquí, no pueden hacer eso. If you can, if Y si son capaces de hacerlo, you can contradict it, then you're in the other category. entonces déjeme le digo, usted se encuentra en la otra categoría. I feel good about that. Yo me siento bastante bien en cuanto a eso. Your soul is in the hand of God. Sabe, nuestra alma está en las manos de Dios. Okay, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Dice, todo árbol que no dice, ni el árbol malo da frutos buenos.
Every tree that bringeth not forth good fruit Todo árbol que no da buen fruto is hewn down es cortado and cast into the fire. That's y echado en el fuego. the ultimate end Ese es el final de todo. of those who do not follow the will and the plan of God. De todos aquellos que no siguen el plan y la voluntad de Dios. There's the good and the other. It's just the two ¿Ves? Solamente están esas dos categorías, lo bueno y lo malo. categories. Let's just read further. Vamos a leer un poco más. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. The will of God, the will of the Father, is the revelation of this third watch. La voluntad del Padre es esta revelación de la tercera vigilia, It's on ground. que está sobre la tierra el día de hoy. And may I say, it has not been done in a corner. Y déjeme le digo algo, esto no ha estado escondido, no se ha hecho en secreto allá en alguna esquina. The will and the plan of God has been on public display. El plan y la voluntad de Dios han sido hechos públicos ya por bastante tiempo. You can either reject it Usted puede rechazarlos or receive it. o puede recibirlos. And most reject. Y la mayoría de las personas han decidido rechazar eso. But that's the pattern. Pero ese es el patrón. Few there be that find it, Pocos son las que la hallan, the straight gate, esa puerta estrecha. but many go in the path of destruction. Pero muchos son los que caminan por el camino de la destrucción. That's the scripture says that. Eso es lo que las escrituras nos dicen. Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? That belongs in Laodicea. Eso es algo que aplica a la edad de la Odisea. You can look at them on national television. Usted puede verlos a todos ellos en televisión nacional. They prophesy all kinds of stuff. Ellos están ahí profetizando todo tipo de cosas. And in thy name have cast out devils, and in thy name have done wonderful works. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Then shall I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Let's go to John. Ahora quiero que vayamos a Juan, John chapter 12. Juan capítulo 12. I'm just trying to look at this in a simple way the scripture looks at it. Not the Simplemente estoy tratando de ver esto de la manera en que las escrituras lo ven, way of how we think or what no de la manera en que nosotros creemos que esto es, we've experienced, o de la manera en que lo hemos experimentado, but how the scripture is looking at it. pero de la manera en que las escrituras nos están tratando de hablar de esto, de describir. Let's just pick it up in verse 44, Vamos a leer en el versículo 44, John chapter 12. Juan 12. Jesus cried. Jesús clamó, dice ahí, y dijo. A lot of that cry, if I may use the expression, La mayor parte, de ese clamor,
Y creo que es apropiado usar la siguiente expresión. Uh, he's concerned. En otras palabras, él estaba preocupado. Why won't you believe what I'm saying? ¿Por qué no creen lo que les estoy hablando? Jesus cried, Ese fue el motivo por el cual Jesús clamó. He that believeth on me, believeth not on me, Y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, but on him that sent me. The sino en el que me envió. reason for that is because he never spoke his own words. El motivo por el cual él dijo esto es porque él nunca habló sus propias palabras. He only spoke the words of God. Él solamente habló las palabras que Dios le dijo. So when you looked at him, Entonces, cuando usted volteaba a ver a Jesús, you were believing on the Father because eso significaba que usted estaba creyendo en el he Padre, only spoke God's words. porque Jesús fue el único que habló las palabras de Dios, That's verdaderas de simple. Dios. He that seeth me, seeth him that sent me. 45 dice, el que me ve, ve al que me envió. Not with your physical eyes, No se estaba refiriendo a una vista con sus ojos físicos, but the manifestation of the will of God, pero la manifestación de la voluntad de Dios, and if I may say, the straight gate. déjeme se lo digo de esta manera, la puerta estrecha. That's what you saw. Eso es lo que usted vio. I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. We have not abide in darkness. Nosotros no hemos permanecido en tinieblas. We have moved in more light, Nos hemos movido hacia más luz and more light, y mucha más luz. until now we're in sevenfold more light. Y ahora estamos en este tiempo recibiendo 7 veces la luz de la revelación. Again, this hasn't happened just accidentally. Y déjeme, se lo repito una vez más, no es como que esto ocurrió por accidente. It just one day it all, it's Un día nos despertamos y todo esto ya estaba ahí. No, step by step, esto se ha ido llevando a cabo paso a paso, movement by movement, movimiento tras movimiento, word by word. palabra tras palabra. If any man hear my words and believe not, Dice, si algún hombre oyere mis palabras y no las guarda, I judge him not. yo no le juzgo. The person of Jesus La persona de Jesús, wasn't his attitude. esa no era la actitud que él tenía. The person of Jesus only wanted to help you. La persona de Jesús solamente su anhelo era ayudarlo a usted. And this will bear out. Y esto se va a explicar en un momento. If any man hear my words and believe not, I judge him not. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. In this movement, En este movimiento, nobody's judging anybody. nadie está juzgando a nadie. But Jesus says this, Pero aquí Jesús dijo esto. verse 48, Versículo 48. he that rejecteth me El que me rechaza and receiveth not my word y no recibe mis palabras, hath one that judges him. tiene al que le juzgue. En inglés dice a uno que le juzgue. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día de reposo. O perdón, en el día postrero. Again, I would say the person of Jesus Y se lo voy a repetir una vez más. Esta persona de Jesús, didn't condemn anybody.
Él no fue a condenar a He nadie. only tried to help. Él solamente estaba tratando de ayudar. But when he spoke some words from the Father, Pero cuando él habló ciertas palabras que venían del Padre, those words, you're going to meet them. esas palabras usted tiene que encontrarse con ellas. And today, this third watch, Y el día de hoy, esta tercera vigilia, this movement is going to meet those words that they've rejected. este movimiento se va a encontrar con esas palabras que esos otros hombres rechazaron. That's what Jesus said. Eso es básicamente lo que estaba diciendo Jesús. I'm not going to condemn you, but the words, Jesus said, the words I've spoken, Jesús estaba diciéndoles, yo no los voy a condenar, pero las palabras que he hablado, pues ya se hablaron. they're judging you Ellas son las que los están juzgando. because they are the words of God. ¿Por qué? Porque esas son las palabras directamente de Dios. How many see the simpleness of it? ¿Cuántos pueden ver la simpleza que hay en todo esto? It's no different today. Y la misma cosa ocurre el día de hoy, no hay nada diferente. Those who reject the will of God Aquellos que rechazan la voluntad de Dios, will have this present day word to deal with in ustedes van a tener que lidiar con esta palabra del día the presente. judgment. Solo hay juicio para ustedes. The revelation of the word of God today La revelación de la palabra de Dios para el día de hoy, is revealing Jesus Christ. ella está revelando a That's Jesucristo. what it's doing. Es lo que está haciendo. That's what he is saying to the body of Christ Eso es lo que Él le está diciendo al cuerpo de Cristo in our time. en nuestro tiempo. It's just not another religious movement, another idea. It's actually a manifestation of No solamente es otra idea, sino que esto es la manifestación de Jesucristo Jesus Christ in our day. en nuestro día. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day, for I have not spoken of myself. Dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El 48 otra vez dice, el que me rechaza no recibe mis palabras, y no recibe mis palabras, perdón, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesus had an obligation Jesús tenía una obligación and a responsibility y una responsabilidad and a desire y un deseo only to speak the word of God. de solamente hablar la palabra de Dios. And the bride of Christ is no different. Y la novia de Jesucristo no es distinta a eso. And we can't put ourselves on the same level as Jesus, but our Sé que no podemos ni ponernos al mismo nivel de Jesucristo, pero desire is to speak the will and the plan of God. That's nuestro deseo yo creo que también es hablar acerca del plan y de la voluntad de Dios para el día de hoy. I have no other desire. Yo no, en realidad no tengo ningún otro deseo. And I, like Roger said, I repent every day. Y como dice nuestro hermano Roger, yo me arrepiento cada día. I sin every day. Yo peco cada día. Doesn't mean that I don't desire the will and the plan of God, and Eso no significa que yo no deseo recibir el plan y la voluntad de Dios, that's the first thing, as Jesus said. porque esa fue la primera cosa que nos dijo Jesús que las personas deben de hacer. I have not spoken unto them of myself, but the Father which sent me, he gave me commandment what I should say and what I should speak. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de todo lo que he de hablar. In this third watch, En esta tercera vigilia.
what does the straight gate, because I'm using that, Esa puerta estrecha, yo sé que estoy usando esa frase in a certain way. de cierta manera. What does the straight gate do in our time? ¿Qué es lo que hace esa puerta estrecha en nuestro tiempo? It exposes the gates of hell. Really? Ella está exponiendo las puertas del infierno. What Jesus said. Ya leímos lo que dijo Jesús. Upon this rock, Sobre esta roca, the revelation of the will of God, refiriéndose a la revelación de la voluntad de Dios, I will build my church, sobre ella edificaré mi iglesia, and the gates of hell. y las puertas del infierno. The gates of hell are not worldly organized crime and all that. The gates Las puertas del infierno no están hablando del crimen organizado alrededor del mundo y todas esas cosas. of hell are the religious part Las puertas del infierno se refiere a esa parte religiosa that will not support the straight gate. que no apoya a la puerta estrecha. That's what the gates of hell are. Esas son las puertas del infierno. And if there's a straight gate, there's also a crooked gate. Y si hay una puerta estrecha, entonces también hay una torcida. And basically the false stuff is the crooked gate. And Y todo eso que es falso está hablando de esa puerta torcida. for the sake of what I'm saying, the prophecy that was on John the Baptist was Y simplemente para poner en contexto lo que estoy diciendo, esa profecía de Juan el Bautista he would make the crooked ways straight. dice que el Mesías haría que esos caminos torcidos se enderezaran. You cannot have the straight gate Usted no puede tener la puerta estrecha, cannot just be things of the past. basado solamente en cosas del pasado. Because if it was, everybody, Porque si fuera así, entonces todo mundo, you could say everybody's preaching it. usted podría decir, todo mundo está predicando de eso. Although the gate is Jesus, just Oh, la puerta es Jesús. Jesus. Hay que enfocarnos en Jesús. As long as you love Jesus. Mientras usted ama a Jesús, todo lo demás está bien. In order for it to be the straight gate, Para que esa puerta pueda ser la puerta estrecha, it has to be new and it has to be fresh. tiene que ser una revelación nueva y fresca. Because it's going to expose everything else Porque ella va a exponer todo lo demás that's alongside of it, que está caminando a un lado, that's criticizing it, que está criticándola, that won't support it. que no la apoya. That's what the straight gate's going to do. That's what Eso es lo que va a hacer la puerta estrecha. it's for. Para eso es esa puerta estrecha. And when you read Hebrews, Y cuando usted lee el libro de Hebreos, the Word of God is quick and powerful, la palabra de Dios es vivificante y poderosa, sharper than any two-edged sword. más cortante que cualquier espada de dos filos. It exposes and reveals the thoughts and Pero ella viene y expone y revela los pensamientos intents of the heart. y las intenciones del corazón. If you can criticize this revelation, Si usted puede criticar esta revelación, the Word of God just exposed your heart. déjeme le digo, la palabra de Dios acaba de exponer lo que hay en su corazón. Okay, Muy bien. I'm going to quit here, but let's just go back to Samuel, 1 Samuel. Ya voy a terminar en un momento, pero antes de eso quiero que vayamos a Primera de Samuel. 1 Samuel. Primera de Samuel.
we'll just look at Israel wanted a king, Solo vamos a ver unas cosas. Aquí Israel quería tener un rey and they picked Saul. y escogieron a Saúl. And when you look at Saul's credentials, Y si usted mira las credenciales que tenía Saúl, almost flawless. era alguien casi sin ninguna mancha. His credentials were number one. Sus credenciales eran las de las mejores. Uh, okay, let's just pick it up, verse 1. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 1. 1 Samuel, Primera de Samuel, chapter 9. capítulo 9, 1 Samuel, chapter 9. We can look at, I'll say this after. There was a man in Benjamin whose Bueno, les voy a decir algo después de leer esto. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, name was Kish, the son of Abiel, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, the son of Zeror, okay, a mighty man of power. dice, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. En otras palabras, era un hombre de poder. And he had a son whose name was Saul, and that's who Parece que el hermano está leyendo de otro lado, porque no veo aquí eso, pero dice que tenía un hijo que se llamaba Saúl. Israel chose. Dice a quien escogió Israel. A choice young man and a goodly. And there was not among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upward, he was higher than any of the people. Sí, no dice nada de lo que está leyendo aquí en Primera de Samuel. Voy a ver si es en Segunda de Samuel. Puede que el versículo sea diferente. No, tampoco. Ok, bueno, voy a ver cuál versículo es. Sí, el hermano estaba leyendo el versículo 2. 1 Samuel 9:2 dice, tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. So, Saul, if we're going to just pick something, Entonces Saúl, si se trataba de escoger nomás a alguien, he's the best choice, Saúl era pues la opción más lógica, according to that. de acuerdo a lo que el pueblo creía. Just go to chapter 15. Ahora vayamos al capítulo 15. And we know what happened. God told the children of Israel to go in a certain battle. Ya sabemos qué ocurrió aquí. Dios le había dicho a los hijos de Israel que avanzaran, que entraran en cierta batalla. And the command was to kill everything. Y el mandamiento que les dio era de matar a todo y a todos. Man, woman, child, Hombres, mujeres, niños, even the animals, inclusive los animales. if I remember that right. Si recuerdo eso correctamente. That was the command. Ese fue el mandamiento.
And God said that for a reason. He just didn't Y Dios les dio ese mandamiento por una razón. say it idly. Él no lo dijo no dio ese mandamiento a la ligera. And we know that Saul, he just Ahora sabemos que Saúl, he didn't obey the word of God. él no obedeció la palabra de Dios. Yet his credentials, when you look at his credentials and Pero cuando usted se enfocaba en sus credenciales, what he was, en las credenciales que él tenía, el tipo de persona que él era, you'd think, man, if anybody's going to obey God, it's going to be him. quizás usted hubiera pensado, oh, si alguien va a obedecer a Dios, yo creo que va a ser Saúl, porque sus credenciales son súper buenas. And if I may put that up to date, Y si yo traigo eso a nuestro día, we can look in the Christian realm. nosotros podemos observar al mundo religioso. They're praying so many hours a day, and they're Ahí están estas personas orando tantas horas al día. fasting, and Muchos de ellos hasta ayunan. they're working. Están trabajando, trabajando, trabajando. You'd think you could pick that guy. Y usted quizás pensaría, oh, esta es la persona indicada para servir a Dios. Tiene buenas credenciales. But when they reject the will of God, Pero cuando ellos se paran y rechazan la palabra de Dios, su voluntad, it's exposing really what their heart is all about. eso realmente está exponiendo lo que hay en su corazón. Let's just back it up to verse 8, Vamos a adelantarnos un poco al versículo 8. chapter 15, verse 8. Capítulo 15, versículo 8. So the command was to kill them all. Entonces el mandamiento, la orden era de matar todo. Verse 8. Versículo 8. And he, Saul, Dice, y tomó, refiriéndose a Saúl, he took Agag, the king of the Amalekites, alive, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, and utterly destroyed all the people with pero a todo el pueblo mató a filo de espada. the edge of the sword. But Saul and the people Y Saúl y el pueblo spared Agag, perdonaron a Agag, and the best of the sheep y a lo mejor de las and of ovejas the oxen and y del ganado mayor, of the fatlings and of the lambs and all that was good, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refuse, Y no lo quisieron destruir, mas a todo lo que era vil y despreciable destruyeron. that they destroyed utterly. Well, if it's no good anyway, so just Ellos básicamente dijeron, si esto no nos sirve, pues bueno, está bien, vamos a destruirlo. destroy it. But how many see that Saul wasn't obeying God's command? Pero ¿cuántos pueden ver que Saúl en realidad no obedeció el mandamiento de Dios? You couldn't put that kind of an attitude on David. Usted no podía poner tal actitud como esa en David. David would obey the command of God first. David primeramente obedecía el mandamiento de Dios. That was the difference between Saul and David. Había una diferencia entre Saúl y David. David, if God asked him to do something, he would do it. Si Dios le pedía a David hacer algo, él lo hacía. And I don't like it when people talk about David, but A mí no me gusta cuando la gente habla de David y dicen cosas de él y luego salen con un pero. David hizo esto y esto bueno, pero David did this, but David did that, David también hizo aquello. but. Pero We're all in the but. todos nosotros somos culpables de ese pero. We all repent every day.
Todos nosotros tenemos que arrepentirnos cada día. And God has allowed David's sin to be pretty visible. Y Dios permitió que los pecados de David fueran bastante públicos. For a reason. Él permitió eso con un motivo. God wasn't desiring to hurt David. Dios, el deseo de Dios no era herir a David. God was desiring that we look at something. El deseo que Dios tenía al dejar eso era para que nosotros viéramos, entendiéramos algo. Okay. Muy bien. Verse 10. Versículo 10. Then came the word of the Lord unto Samuel, Y vino la palabra de Jehová a Samuel, saying, diciendo, It repenteth me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me. me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. And if you look at the religious world, fasting, praying, and worship, Si usted mira lo que el mundo religioso hace, ellos se la pasan orando, ayunan, worshiping the Lord and se la pasan allí adorando al Señor, working and working and working. trabajando, trabajando, trabajando. But God said they're not following me Pero Dios está diciendo, no me están siguiendo a mí, because they're rejecting the will and the plan of God. porque están rechazando el plan y la voluntad de Dios. The priority is there. The priority is not in your abilities and La prioridad está allí. La prioridad no está basada en sus habilidades que usted tenga, gifts and all of that. en los dones y todo eso. The world has got all kinds of that. Sabemos que el mundo, ellos tienen de todo ese tipo de cosas. And hath not performed my commandments, and it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. Dice, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel was really upset Samuel estaba bastante molesto, because Saul had done that. porque Saúl había hecho eso. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and behold, he set him up a place, and is gone about and passed on and gone down to Gilgal. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, Blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Did he? ¿Acaso lo hizo? Saul says he did. Oh, Saúl dijo que lo había hecho. we've had good meetings, you know. Oh, tú sabes, Samuel, tuvimos unas magníficas reuniones. So and so got filled with the Holy Ghost. Tal y tal persona fue llena del Espíritu Santo. So and so had good meetings. Y en tal lugar, con tales hermanos, tuvimos unas reuniones If maravillosas. you want to put that up to date, Si traemos eso a nuestro día. but blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord, and I Dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. asked the question, did he? Y mi pregunta es, ¿acaso él lo hizo? He did not. No, no lo hizo. The straight gate is the will and the plan of God for the respective time. La puerta estrecha es el plan y la voluntad de Dios en su respectivo That's tiempo. what it is. Eso es la puerta estrecha. And
If I may put that over on Saul, Y si aplicamos eso a Saúl, Saul did not obey that. sabemos que Saúl no obedeció eso. And Samuel said, "What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears? And Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. the lowing of the oxen which I hear?" Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. And Saul said, "They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed." Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Then Samuel said unto Saul, "Stay, and I will tell thee what the Lord hath said to me." Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. This night, and he said unto him, "Say on." Samuel said, Y dijo Samuel, "When thou wast a little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel? aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? And the Lord sent thee on a journey, and said, Go and utterly destroy the sinners of the Amalekites. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. And fight against them until they be consumed. Wherefore then ¿Por qué, pues, didst thou not obey the voice of the Lord? en inglés dice, no has obedecido a la voz de Jehová? And I can say to this movement, Y yo les puedo decir en este día a estos diferentes movimientos, why are you not obeying the voice of the Lord, ¿por qué no han obedecido la voz de Jehová? the revelation that's on ground in our time? La revelación que ha sido dada para nuestro tiempo. Somebody's going to fulfill the will of God. Alguien va a cumplir la voluntad de Dios. And somebody's going to fulfill the negative part. That's Y hay alguien que va a cumplir la parte negativa también. how the scriptures are written. Así es como las escrituras quedaron grabadas. I don't want to be on the negative part. I Y yo no quiero ser parte de ese lado negativo. want to be on the positive part. Yo quiero ser parte de ese lado positivo. I'm going to quit. Ya voy a terminar pronto. Verse 22 of chapter Versículo 22 15. del capítulo 15. This is Samuel the prophet. Este es el profeta Samuel. And Samuel said, Hath the Lord as great a delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Behold, Ciertamente, to obey is better than sacrifice. el obedecer es mejor que los sacrificios. To obey the word of God for today El obedecer la palabra de Dios para el día de hoy is better than all the fasting and praying and es mejor que todos esos ayunos, oraciones, alabanza, all the works you can do. todas esas obras que usted pueda hacer. Obeying the word of God is better. Obedecer la palabra de Dios es mejor. May the better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. I'm going to quit. I'll read verse 24. Y ya con esto cierro, solamente voy a leer el versículo 24. Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová,
y tus palabras, and thy words, because I feared the people porque temí al pueblo and obeyed their voice. y consentí a la voz de ellos. And if I can look at the will and the plan of God, Si yo veo el plan y la voluntad de Dios, how it has been delivered de la manera que nos ha sido entregado, since Brother Branham, desde que vino el hermano Branham, the word of God has been spoken regardless. la palabra de Dios ha sido hablada, sin importar qué. Saul said he feared the people. Aquí Saúl dijo, yo temí al pueblo. And the word of God is the word of God. Y sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for this time. gracias Señor por este tiempo. Thank you for your great goodness. Gracias por tus grandes bondades. Dismiss your children now with your blessing. Be Te pido que vayas con tus hijos, dales de tu bendición. with each one. Sé con cada uno de ellos, Señor. In Jesus Christ's name we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You are dismissed. Amén. Ya se pueden ir.